Atentos que comienza Venicultura. Hoy, un lunes, nuestro primer lunes en este ciclo de Venicultura, pasando agenda, información de los espacios culturales independientes y una entrevista. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Vamos a dar comienzo a esta nueva edición de lunes. La Red de Espacios Culturales Independientes es una asociación civil que reivindica el trabajo de los artistas de la ciudad, integrada por 20 espacios culturales, produciendo el 90% de la actividad cultural de la ciudad, trabajando en conjunto, de manera colectiva, generando identidad cultural y crecemos en la medida que el otro crece. Eso nos parece fundamental. Nos vamos a meter de lleno en la agenda de este fin de semana. Vamos a comenzar con el viernes 19 de septiembre a las 17:30 horas, el taller Cantarnos de exploración vocal y corporal en el espejo, Azopardo 576. Se pueden comunicar por sus redes sociales, que es elespejo.cc en Instagram, o dentro de la página www.venicultura.com van a encontrar toda esta información que vamos a estar desglosando hoy. El sábado 20 de septiembre en Juanita I, El Loco y la Camisa, en Alvarado 818 a las 21 horas. Este sábado 20, El Loco y la Camisa. El sábado también tenemos Peña en Motor Colectivo. A partir de las 21 horas se van a estar presentando, abriendo la noche, Lucho Fariña y Matías Bolañez. Se presentan en danza Malón Sureño y la agrupación folclórica Hilari, y el cierre con la banda folclórica Almagreste, que me contaron que van a estar estrenando baterista. Vienen con todo, están ensayando esta semana, van a estar ensayando hasta el viernes para poner a tiro al baterista y poder presentarse este sábado en Misiones 89, el Espacio Cultural Motor Colectivo. Atentos que es con reserva previa porque el cupo es limitado. Pueden hacer sus reservas al 291-644-1719 o a sus redes sociales, que es @Espacio Cultural Motor Colectivo, o como les dije recién, en www.venicultura.com.ar. Continuamos con el domingo 21 de septiembre, jornada de práctica saludable en el refugio, 15 horas. Es un intercambio a voluntad, almuerzo a la canasta, charla sobre comunicación, clase de yoga y cierre con meditación. Pueden hacer sus reservas al 291-439-7261 o por Instagram o en la página www.venicultura.com. Eso es un poquito de la agenda que tenemos este fin de semana. Ahora nos vamos a ir a un temita musical y vamos a continuar con información de los talleres de los espacios culturales independientes. En lo alto, la raíz que un insomnio inoportuno y nada dentro de mi pecho. El abismo desgarrado en cientos de kilómetros. Trataré de calmar esta espera que me sabe a vos. Que me sabe a vos. Más grande que el karma de sentirme así. Hay silencio esperando la bomba que me está haciendo tic-tac, tic-tac. Es mi banda el sonido, una especie de ritual sin ruido que desató, y un payaso disfrazado de momia. En el agua fundiéndose un ser.
herida más grande que el karma al sentirme así. Hay silencio esperando la bomba que me está haciendo tic-tac, tic-tac. Es mi banda de sonido, una especie de ritual sin ruido que desato, y un payaso disfrazado de momia en el agua fundiéndose un cebo. Ese día que esperaba yo ya sé de qué lado estoy parado hoy. Cuando hablamos de un buen aire, no nos equivocamos. Aires que se respiran distintos. Aires de radio. Tabú. Lo hacemos, lo decimos, lo permitimos en Tabú. www.taburadio.com.ar. Continuamos con Venicultura, este micro cultural de agenda y entrevistas de los espacios culturales independientes de Bahía Blanca. Podés enterarte de todo lo que pasa en los espacios en www.venicultura.com. Ahora vamos a hablar un poquito de espacios que tienen talleres durante la semana, como por ejemplo Maroma, que tiene talleres de acrobacia aérea, danza, flexibilidad y verticales, con un enfoque escénico y técnico. El espacio se encuentra en Chancay 375 y podés comunicarte con ellos a través de Instagram @maroma.acrobacia o a través de la página web de los espacios culturales independientes. Otro de los espacios que genera muchos talleres y capacitaciones es El Espejo, en Azopardo 576, con talleres de danza, elongación, actuación y composición. Podés contactarte con ellos @elespejo.cc. Otro de los espacios que capacitan a los artistas bahienses es Motor Colectivo, con talleres de danza, teatro, canto, flexibilidad, ilustración, pilates, para todas las edades a partir de los 4 años. Ellos se encuentran en Misiones 89. La primer clase podés probarla sin costo y no se cobra inscripción. Contactate con ellos a través de sus redes sociales en @espacio cultural motor colectivo. Y nos metemos ya de lleno en la entrevista. Tenemos un entrevistado de lujo hoy. Él es abogado, actor, director, gestor cultural, asesor cultural en Montehermoso y preside la red de espacios culturales independientes. Lo tenemos acá en el estudio a Elizardo Tunesi. Hola Elizardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, la verdad que una alegría tenerte. Nuestro primer micro solos, no dentro de un programa de Tabú. Así que no, era interesantísimo e importante que esté el presidente de la Asociación Civil. Bueno, yo te agradezco y además agradezco también al medio, a Tabú, que está trabajando justamente para abrir espacios y difundir la cultura que estamos realizando en Bahía Blanca y que venimos realizando desde muchos años. No abundan espacios de difusión culturales y esto es realmente hay que festejarlo y valorarlo. Sí, totalmente. Aparte, nos abrieron las puertas así dentro de los programas para poder hacer el micro. Y bueno, después de 4 jueves surgió la propuesta de que los lunes tengamos un horario para poder hacer esto. Así que felices y acá firmes para empezar este camino, ¿no? Bueno, primero justamente valorar eso y segundo que vos habrás hecho algo bien para... Vos decís... para que esto suceda. Yo y el equipo de Venicultura. Bueno, por eso, el tema pasa porque justamente ahí radica el trabajo colectivo, ¿no? En que todos dan una mano y por ahí los frutos se ven
claramente. Bueno, un poquito de eso eran parte de lo que quería que charlemos hoy. ¿Qué significa para vos, Elizardo, el trabajo en red y cómo se logra esa colaboración que sea efectiva? Mira, muchas veces me preguntan ¿por qué red de espacios culturales? Y muchos hablan de el trabajo en red en sí. El trabajo en red, ¿y por qué lo llamamos red? Porque a pesar de que hoy somos una asociación civil, nunca dejamos la denominación de red de espacios culturales. ¿Y qué quiero decir con esto? Digo que el trabajo en red es un trabajo voluntario, es un trabajo comunitario, y que por sobre todas las cosas, ¿por qué en red? Porque no existen jerarquías. Claro. Tenemos objetivos comunes, tenemos complicidades comunes, y también el tema de promocionar cada espacio cultural hace que el otro, como vos bien dijiste al comienzo, el otro siga creciendo. Cuando se dio la posibilidad de hace muchos años de abrir un espacio cultural, había 2 espacios culturales en Bahía Blanca. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y estamos hablando del año 90, 93, 91, 92. Ahí fue el comienzo de esta red, entonces. Yo diría que fue, digamos, la antesala de la red. El puntapié inicial. La idea del trabajo colectivo comienza entre Varieté y Poquelín, que era un espacio que dirigía el Negro Brusa, deben recordar al Negro. ¿Y dónde se encontraban los espacios en ese entonces? Varieté estaba en la calle de Regueira al 200, era una vieja carpintería que se había remodelado, y Poquelín se encontraba en Celarrayán al 100, en Altos, exactamente, en Altos. Y eran los espacios que existían, y con el Negro arrancamos, por ejemplo, en esa época no existían las redes sociales, y entonces, ¿qué significaba? Bueno, poníamos un afiche de lo que había en el otro espacio, o bueno, claro. Y después y el boca a boca, por supuesto, y luchamos mucho también para que esos kiosquitos que están en la plaza, que hoy los kioscos barcos, que hoy los kioscos barcos, que hoy está ocupado por una multinacional, sí. Nos ganó el kiosquito barco. Claro, nosotros peleábamos ahí porque ya ahí funcionara una especie de etiquetera o funcionara una cosa de boletería para que la gente que estaba en el centro, que pasara por el centro, pudiera, y que a su vez se sumaran los cines. Claro. Y bueno, era un proyecto, ya por eso digo la antesala de eso que a nosotros nos rondaba en la cabeza. Bueno, esto que decís me hace acordar que imagino que tiempo después surgió el tríptico de la agenda. Claro, bueno, ahí estaba Marcelo Marcolini, que también creó la agenda bahiense. Era interesante. Muy interesante. Estaba toda la info ahí, a mí me gustaba. Y es un trabajo muy interesante de Marcelo, por eso digo que hay mucha gente para nombrar de aquella época. Y bueno, así hasta que el Negro, nosotros en una oportunidad pudimos lograr la descentralización de la comedia de la provincia, que eso daría para otro programa, pero bueno, el tema es que, lo hago cortito, nosotros peleamos mucho porque la comedia de la provincia funcionaba en La Plata. Claro, estaba centralizada. Con actores y directores de La Plata o de Capital Federal, que no es menor. Claro. Una comedia que bancábamos todos los bonaerenses. Y entonces, bueno, te estoy hablando de época de Cafiero, gobernador Cafiero, y estaba Caruso, de secretario de Educación y Cultura, y ahí fui representando a Bahía Blanca, y logramos descentralizar la comedia de la provincia, y se logran 5 sedes, además de La Plata, 4 sedes más. Una de ellas Bahía Blanca y la región. ¿Y dónde funcionaba esa sede? No, el tema era por concurso. Vos te presentabas con una obra de teatro, con un proyecto, te seleccionaban y pasabas a hacer comedia de la provincia y tenías la obligación de hacer giras y demás.
pero los actores estaban rentados, Claro. el director rentado, el proyecto rentado. Fue todo un logro en ese momento. Después, como las cosas que entran en los vaivenes políticos, se perdió. Y volvimos a los comienzos. Existe una comedia provincial que está en La Plata. Y sí, lo que dejaron es el famoso festival que hacen el CPT y Claro. demás, que es como un antecedente a lo que nosotros habíamos logrado. Pero en realidad, Claro. lo que funcionaba realmente era la comedia provincial, donde los sueldos eran sueldos y donde vos tenías 6 meses de trabajo asegurado. Posteriormente se crea la comedia municipal. Posterior se crea la comedia municipal y a partir de allí, digamos, nosotros toman este ejemplo que yo digo de logro de una comedia, nosotros lo trajimos a Bahía Blanca para realizarlo, y ahí hay que mencionar a una gran secretaria de Cultura que tuvo, en esa época secretaria de Cultura, que tuvo Bahía Blanca, que fue Isabel Taramasco, donde Isabel, con un gran criterio, y ojo que estamos hablando post dictadura, donde con gran apertura, realizó los talleres barriales, los famosos SECUM, o sea, realizó un montón de aperturas culturales que Bahía Blanca la puso de pie. Bien, y hablando de esto, ¿cómo se articula entonces con otros estamentos públicos o privados esta gestión de Y la bueno, red? justamente lo que sucede con esto de la red, por ejemplo, nosotros nos vimos muy cercenados post-Cromañón, con el tema de que no teníamos una legislación específica que nos contuviera, porque a la hora de habilitarnos nos determinaban como si fuéramos, no sé, el estadio del Club Estudiantes. Claro. Entonces nos pedían lo mismo, nos exigían lo mismo. Entonces allí empezamos a articular la posibilidad de tener primero una ordenanza madre, y que fue en el 2009, y después ya más perfeccionada en el 2014, 2013, 2014 dictamos una ordenanza mucho más abierta. ¿Cómo se articula? Se articula justamente porque una de las cosas que vos dijiste recién es que los espacios culturales prácticamente absorben el 90-92% de la actividad cultural de la ciudad. Entonces, cuando vos sentás un precedente de actividad, de trabajo, de esfuerzo y demás, te da una entidad para poder lograr con el otro y con los otros, privados o públicos, de sentarte en la misma mesa y articular políticas culturales. Yo recuerdo comienzo del año pasado, comienzo del año pasado teníamos una agenda, la página explotaba. Sí, Sí. Alrededor de hasta 20 eventos por fin de semana. sí, o más. O más. O más. Y bueno, hoy nos encontramos saliendo de una catástrofe. Bueno, por pero eso, yo creo que este año es un año muy, muy atípico, hay que evaluarlo desde ahí, y más allá de la situación de catástrofe que vivió Bahía Blanca, la situación económica que vive el país. claro. No nos olvidemos que hoy una familia o una pareja o lo que fuere, para pagar una entrada o para pagar un ticket, tiene que pensarlo 2 veces. Sí, sí, totalmente. Digo esto porque no es menor. No, es por menor. supuesto. Y sobre todo el tema de sostener los espacios, ¿no? Sostenerlos, me refiero, hay espacios que pagan alquiler, hay espacios que tienen que pagar luz, gas, seguro de sala. Hay muchísimos gastos que la gente tiene que conocer, que muchas veces no es que uno se está llenando de dinero, el tema es cómo sostener y cómo mantener. Esto que vos me decías, hay una cuestión que tiene que ver con que entendamos que la cultura no es algo que me pertenece o te pertenece, es algo que nos pertenece a todos, aún al espectador. Tal cual. Y más que nada al espectador. Yo hace poquito estuve en las 5ª Jornadas Nacionales de Derechos Culturales que organizó aquí el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional del Sur, y una de las cosas que justamente dije es que uno de los efectos importantísimos de los derechos culturales es hacer comunidad, y hacer comunidad se hace con todos,
y con la gente adentro. Claro, ¿No? Porque el espectador es el participante. De nada número nos uno. sirve, porque con ese criterio ponete a hacer teatro o a hacer danza en el espejo de tu baño. Claro. qué sé yo, y aplaudite. Digo, el espectador es parte Esencial. esencial del hecho artístico. Sí, aparte que es un derecho para ese espectador. Por eso digo, cuando uno habla de derechos culturales, no está hablando solamente del artista, está hablando del No, por ciudadano de a pie, supuesto. del ciudadano común, Por que supuesto. tiene derecho a acceder a la cultura. Bueno, recién cuando hablabas de la situación económica del país, yo desde lo personal puedo contar la experiencia en motor colectivo de muchos padres que antes de las vacaciones de invierno me escribían y me decían, estamos muy ajustados, Francisco, digo cualquier nombre, ¿no? Por decir, va a dejar, le encanta la actividad, pero tenemos que cortarla. Y bueno, el espacio se sentó con los profes y decidimos becar a varios, pero llegó un momento en que eran un montón y no Claro. podíamos hacerlo con todos. Claro. Así que es muy evidente Por eso es ahí la donde situación uno, económica que estamos por eso es ahí viviendo. donde uno requiere, entonces, vuelvo a tu pregunta, la necesidad de un Estado presente. Claro. La necesidad de forjar determinados estamentos, sean nacionales, provinciales o municipales, donde el Estado se haga cargo o se haga de alguna manera presente para poder lograr pasar todos juntos esta situación, ¿no? Ahora, que es un año atípico, seguro, Bahía Blanca fue muy castigada y el común denominador de la gente fue castigado. Sí. Porque en el temporal, que fue muy lamentable y hubo pérdidas de vida, estoy hablando del ciclón, ¿no? Sí. Fue lamentable, pero fue una población muy reducida. El granizo fue reducido. Claro, la inundación nos afectó La a inundación todos. fue a todos por igual. Sí. Entonces, tenemos una ciudad con muchísimas necesidades y por eso digo que también las autoridades deberían entender, y esto que se ponga el saco quien Quien le quepa. frente a lo que es una ciudad que tiene que reclamar al gobierno nacional y nuestros gobernantes locales que tienen que ponerse los pantalones largos y reclamar lo que le corresponde por derecho a una ciudad que fue devastada. Totalmente. Bueno, Elizardo, esta pregunta me gustaría que te explayes acá, me interesa esta. Sí. ¿Qué papel juega el compromiso y la voluntad en el éxito de una asociación civil? Fundamental. Para los compañeros de la red que nos están escuchando. Sí, yo creo que bueno, que viene bien lo que decís. Hay algo que nos enseñan en las facultades de Derecho cuando cursás sociedades o asociaciones, que es el affecto societatis. Ajá. ¿Y qué significa el affecto societatis? Significa el deseo y la voluntad de asociarte. Claro. Y el deseo y la voluntad de asociarte va acompañado indefectiblemente con poner el hombro, con trabajar mancomunadamente y con el esfuerzo que tengo que hacer porque quiero, ahí viene el affecto societatis, porque deseo estar en un lugar. Claro. Salvo que ese deseo sea por otros intereses. Claro. Entonces, ahí ya se mezclan las cosas. Cuando uno habla de la voluntad de integrar una asociación, como en este caso, sin fines de lucro, tenés que tener mucha vocación de servicio. Muchísima vocación de servicio, tenés que ser muy amplio a los criterios, inclusive a los criterios ideológicos y hasta si se quiere políticos, para tener que soportar, bancar y demás, porque existe un objetivo común que es preservar la asociación civil. Claro. Entonces, no hay otra forma, y no me vengan con que tengo el nene en la escuela, o tengo el ensayo indefectible, o tengo la clase D, porque si yo integro una asociación, lo primero que tengo que hacer
es poner cuerpo y alma en esa asociación. Y si no, me voy a casa. Claro. Y sigo cuidando mi quintita. Claro. Porque en definitiva también es un derecho cuidar tu quintita. Sí, sí, por supuesto. Pero también considero que cuidar una red, una asociación civil, es también una forma de cuidar tu quintita, claro, ¿no? Y después uno podrá tener, vuelvo a repetir, distintos objetivos por los cuales integro, claro, ya individualmente. Ahora, el objetivo común que tiene que tener es el trabajo mancomunado y en red. Si no, no sirve, si no, no nos sirve, porque hay un desgaste de pocas personas, porque hay enfados, mezquindades, disvalores, que en realidad a uno lo terminan cansando, lo terminan agotando. Empezamos a las menudencias, empezamos a tener roces, claro, conflictos. Y se pierde de foco lo importante cuando empieza a pasar. Y lo todo importante eso también es mirar los resultados mucho más allá de lo que sea mi conveniencia. Claro. Porque muchas veces las conveniencias hacen que, no, si yo no lo recibo, entonces no me muevo. Claro. No, cuando hablo de un subsidio, cuando hablo de... Entonces digo, no, me muevo aunque yo no lo reciba. Sí, por el otro. Me muevo por el otro, me muevo porque es justo, sí, me muevo porque... Para sentar un precedente, para que los que vengan tengan el camino allanado. Por otro lado, hay gente que está pagando alquiler y hay gente que es propietaria y hay gente que tiene la posibilidad, como nosotros tenemos, justamente el trabajo en red es un trabajo dispar. ¿Por qué? Bueno, porque hay disparidad de espacios, hay disparidad de criterios, hay disparidad ideológica, pero sí hay un objetivo en común. Y hay un deseo, la affectio societatis es eso, es el deseo. Si no hay deseo, me voy a mi casa. Claro. Sí, sí, el deseo es el motor principal de todo. Pero sí, vuelvo a repetir, partí de la base de un estudio de derecho. O sea, si no hay affectio societatis, no hablemos. Claro. No hablemos, no nos sentemos más. ¿No? Entonces, dedicate a lo tuyo, haz lo tuyo, que está bien, nadie está diciendo que esté mal, pero contribuye a la red, colabora. Acá hay una cosa que yo vengo diciendo desde hace muchos años, nadie se salva solo, nadie se salva solo. No. Y cuando nosotros queremos entender que no tenemos que utilizar a la red solamente cuando sale un catálogo en la pandemia, o cuando salen los subsidios por las inundaciones, o cuando sale, entonces ahí sí pertenezco a la red. Eso es muy feo. Claro. Bueno, pero hablando de esto de uno no se salva solo, tenemos un Estado nacional que está bajando ese mensaje, ¿no? El individualismo, el sálvese quien pueda. Seguro, es una cuestión ideológica, seguro. Claro. Pero además el intento... Yo siempre digo, el intento de derogación de las ordenanzas en Bahía Blanca, que fue durante el gobierno de Héctor Gay. 14 de enero del 2023. Del 2020. 2020. Del 2020. 14 de enero. Pensaban que íbamos a estar... 10 de enero. 10 de enero. 10 de enero. Que íbamos a estar en la playa, no sé. No, claro, nos subestimaron a la gente, porque cuando se llenó el Consejo Deliberante de gente reclamando, no eran artistas. No, gente de a pie. Solamente. Espectadores. Y ni siquiera hubo una convocatoria, fue masivamente la gente al Consejo. Y digo esto porque nosotros el 15 de marzo nos vino la pandemia, en el 2020. Claro, 2020 fue. Y hay que decirlo también, hoy, quien era en ese momento directora del Instituto Cultural o subsecretaria de Cultura, no me acuerdo si en ese momento, sí, era todavía directora del Instituto Cultural, hoy está ocupando el cargo de presidenta de la OMIC. Claro. Directora de la OMIC. O sea, es la que va a defender tus derechos de consumidor. Claro. Bueno, esto es Bahía Blanca, ¿eh? Sí. No estoy diciendo ni más ni menos que lo que está pasando. Ahí se me... No estoy juzgando tampoco, pero lo que quiero decir
es reaccionemos los bahienses en cuanto a no tener memoria y por qué quisieron, perdón, porque esto es muy importante, ¿por qué quisieron derogar las ordenanzas? Culturales, ni más ni menos que las ordenanzas culturales. ¿Por qué? Y esto lo dijo el señor Tomasi, en ese momento jefe de gabinete, que yo lo hice hacer constar en acta, porque querían quedarse con los recursos que tiene cada ordenanza. Claro. Bueno, y fue para mí el más honesto. Claro. Pero a continuación, como vos decías, 15 de marzo, pandemia, afectaron todos los recursos culturales a la pandemia. A la pandemia. Pasó todo el año de pandemia, año y medio. Cuando vamos al Consejo Deliberante a ver lo que se hace a fin de año, se me fue la palabra. El presupuesto. El presupuesto. Faltaban los recursos de cultura. Claro. Fueron afectados, pero no fueron utilizados. Claro. Y ahí eso le costó la renuncia a la señora directora de Cultura. Exactamente. Entonces digo, y no nos olvidemos tampoco del veto de Gay. No vetó una ordenanza de acción social, de política social, o de tránsito, qué sé yo. No, la primera y única vez que se veta una ordenanza en Bahía Blanca fue de Cultura. Sí. Y digámoslo clarito, a esta gente, tanto a la gente del gobierno nacional como a la gente de que nos gobernó en ese momento, le da miedo la cultura. Claro. Porque la cultura hace pensar. Sí, aparte y porque en además Bahía hay un poder. Y porque además no sé quiénes tienen la autoridad para pararse y decir lo que estoy diciendo. Pocos. Porque cuando uno no tiene un pasado turbio, no tiene problema. Claro, puede decir libremente lo que no piensa. Tiene problema. Ahí radica la verdadera libertad. Totalmente. Bueno, Lizardo, la verdad que podríamos estar una horita charlando de todo. Dije que sí iba a ser largo. Te agradecemos muchísimo tu presencia, que puedas dar inicio a este ciclo de Venicultura. Y antes de irnos, quiero pasar un chivito importantísimo, que es que la nave, el espacio cultural La Nave, está haciendo una venta de medialunas a 8.000 pesos la docena, que es zona beneficio para la reconstrucción de la nave, que fue uno de los espacios más afectados desde el temporal de diciembre. No se han podido recuperar desde ese temporal, en el medio granizo, en el medio inundación, así que imagínense que nos necesita muchísimo la nave. En la calle Rondó, ¿no? Exactamente, en la calle Rondó. Se comunican al 291 50 44 110, repito, 291 504 4110, ahí lo dije mejor, y se comunican con Naná y ahí le hacen el pedido de medialunas. Ahí donde están los galpones del ferrocarril, en la calle Rondó. Exactamente, ahí está la nave. Bueno, nos despedimos, queremos agradecerle a JP por la operación y por la buena onda, a la Radio Tabú por el espacio, Elizardo Tunesi por estar en esta primera edición. Yo te agradezco a vos y agradezco por supuesto a Tabú y bueno, y te deseo toda la suerte y la MERV, como decimos nosotros, en función de que esto sea también un puntapié inicial para algo más que no se sabe hasta dónde. Muy bien, gracias. Esto fue Venicultura. Nos vemos el lunes próximo.